estuvo latente. Hoy debo informar que en horas de la madrugada se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19 en nuestro país. Yo me voy a defender y no renunciaré. Yo no he hecho nada. Incentivos económicos otorgados por el Estado para apoyar a la población en aislamiento. Bajo este contexto vamos a tener que conceptualizar y tener claro qué son incentivos económicos, porque los mismos pueden confundirse con los incentivos monetarios o bonos que se desarrollan en el plano laboral, lugar donde se utiliza de esta herramienta por el empleador para generar un resultado a favor de la empresa, que modifica en consecuencia la acción de los empleados. Ahora bien, podríamos decir que el término correcto a utilizar bajo esta premisa de bonos están desarrollados bajo una esfera denominada programas, mismos que nacen para crear mecanismos de ayuda y prevención, para poder salvaguardar la integridad del ciudadano. Entonces podríamos decir que el Estado ha correspondido otorgar de esta denominación de incentivos económicos o bonos aquellos aspectos que no necesariamente son exclusivos de incentivar alguna actividad, puesto que existen bonos para poder incentivar actividades en determinadas áreas como de promoción, desarrollo dentro de nuestro país. Un claro ejemplo puede ser los bonos para los deportistas medallistas, ¿no?, en los Panamericanos que se desarrollaron en nuestro país. En los antecedentes tenemos el bono del año 2007, otorgados a los damnificados del terremoto en Ica del 15 de agosto del 2007. El Poder Ejecutivo, mediante un decreto supremo, establece medidas de emergencia para beneficiar a los damnificados que permita generar mecanismos para la atención de necesidades de los damnificados en bienes, servicios y obras, autorizando un crédito por la suma de 100 millones de soles para destinarse la creación del Fondo para la Reconstrucción Sismo 15 de agosto de 2007, que se destina exclusivamente a actividades de proyectos para la reconstrucción de la infraestructura pública dañada por el sismo, de las cuales este fondo contará con el apoyo del Banco de la Nación, donde se dispone el otorgamiento por única vez de una ayuda económica social hasta por 800 soles, a favor de los familiares o acompañantes de las personas heridas o trasladadas a Lima para su atención urgente por efectos del sismo. Dicha subvención no deberá ser doblemente percibida por las mismas personas, obviamente, como también se otorgó ayudas económicas sociales a los pobladores que han sufrido pérdidas humanas y materiales, estableciéndose una subvención para el sepelio por el monto de 1.000 soles, mientras que para las pérdidas materiales se ha establecido una subvención de 6.000 soles. ¿Quién se encarga? En esta oportunidad el INDECI, el Instituto Nacional de Defensa Civil, quedó encargado para realizar empadronamiento de la población damnificada, así como para dictar las disposiciones orientadas a otorgar ayudas económicas, sociales, antes mencionadas, con un fondo de hasta 3 millones de nuevos soles, con el fin de que este organismo ejecute las acciones destinadas a cubrir atención oportuna a la población damnificada y rehabilite las zonas afectadas. Por otra parte, también se autorizó que el Banco de la Nación otorgue líneas de crédito hasta por un monto de 50 millones de soles a las entidades microfinancieras que operan en el departamento de Ica y la provincia de Cañete, las zonas afectadas en Lima, con la finalidad de crear mecanismos adecuados que permitan apoyarlas a estas zonas afectadas por el sismo. Como segundo punto, o segundo bono, el bono familiar habitacional del 2017. Este bono nace del Fondo Mi Vivienda. En uno de sus programas tenemos este bono destinado a la reconstrucción de viviendas afectadas por desastres naturales y protección de las mismas, como también adopta un carácter preventivo para establecer medidas de prevención, valga la redundancia, mitigación y adecuación de preparación en respuesta de situaciones de desastres, que se apoya conjuntamente con SINAGER, que es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Entonces, para los años 2017 y 2018, el otorgamiento de bono familiar habitacional fue dado por ocurrencia de las lluvias y peligros asociados a consecuencias del fenómeno del Niño costero, el FEN,
que causó graves daños a los departamentos tanto de Ancash, La Libertad, Lambayeque, Lima y Piura. Con ayuda de COFOPRI se realiza un catastro de daños para tener el total de beneficiados que puedan acceder a este bono y debían de cumplir con dos condiciones: que sus viviendas estén colapsadas e inhabitables. Y bueno, estas viviendas deben estar ubicadas en zonas de alto y muy alto riesgo. O tal vez puedan que vivan las personas damnificadas, vivan en albergues o refugios. Ahora bien, para poder acceder a este bono, las personas debían registrarse con sus respectivos municipios provinciales. Póstumo a este bono, nace el bono conocido popularmente Bono 500, que es el bono en sí, ayuda económica para el arrendamiento de vivienda. Para el proceso de reconstrucción con cambios, las personas que figuran en esta relación de beneficiarios puedan acercarse al Banco de la Nación con su documento de identidad a hacer efectivo el cobro de este beneficio, que fue otorgado en esta oportunidad mensualmente hasta diciembre del año 2018 o hasta que la familia beneficiaria haya recibido su vivienda construida. A consecuencia de este suceso, nace el bono de reforzamiento estructural, mismo que aún existe con un valor de hasta 12.000 soles, que ayuda a intervenir con obras de reforzamiento estructural de poblaciones ubicadas en suelos vulnerables a riesgo sísmico o que hubieran sido construidas en condiciones de fragilidad, ¿no? Para la reducción de su vulnerabilidad, de los efectos a X riesgos sísmicos o tal vez desastres naturales y en favor pues, de estos hogares en situaciones de pobreza, y entonces van a tener que intervenir, y siempre con la aprobación y diagnóstico que realiza el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Ahora bien, los bonos dirigidos al sector productivo agrario pesquero. Mediante decreto de urgencia se establecen medidas extraordinarias para la reactivación productiva agraria y pesquera, debido a que en los años 2017 ocurrieron numerosos desastres naturales que se produjeron durante todo el país y ocasionó daños, pérdidas de salud, fuentes de sustento, hábitat, infraestructura, la actividad económica, el medio ambiente. Entonces sobrepasa la capacidad de respuesta local para atender eficazmente las consecuencias que se han producido. Entonces se necesita adoptar acciones, y entonces esta capacidad de respuesta va a tener que estar muy ligada con SINAGAR. Entonces se entrega en estas fechas un bono extraordinario de mitigación agropecuaria por emergencia, a efectos de atenuar el impacto negativo de los eventos naturales ocurridos en estas zonas que en su momento fueron declaradas en emergencia, a fin de que puedan reinsertarse en la actividad productiva. Tanto a quienes, a los productores agropecuarios, afectados obviamente por este desastre natural, o que se encuentren en zonas de estado de emergencia. Y también va a tener una ayuda importante del FOGASA, que es el Fondo de Garantía Salarial, creado por el Ministerio de Trabajo. Dicho bono asciende a la suma de 1.000 soles por hectárea, con un máximo de hasta 4 hectáreas, a fin de atenuar las pérdidas ocasionadas a los productores. Ojo, solo mitigar pérdidas. En el plano de refinanciamiento, ya no pérdidas, se destinó 100 millones de soles a favor del agrobanco, para constituir el Fondo Financiero Agropecuario con una duración de 7 años, creado para intervenir ante cualquier ocurrencia de desastres naturales. A la fecha podríamos decir que está vigente. Permiten reprogramar o refinanciar las obligaciones financieras de los pequeños productores agropecuarios afectados por los desastres naturales, así como transferir al Fondo de Garantía de Campo y Seguro Agropecuario, que es el FOGASA, ¿no? ¿Para qué? Nuevamente, ¿no? Entonces, para poder asignar oportunamente los recursos necesarios, afrontar situaciones de emergencia ocasionados por estos conflictos o desastres que atentan pues con la seguridad, siempre y cuando estos superen las previsiones personales, bienes, servicios, así como que posibilidades económicas y financieras. Ahora bien, en el año 2018 Trabaja Perú impulsa generar empleo y promover empleo tanto de calidad y sostenido. ¿A quiénes? A la población desempleada y subempleada de las zonas urbanas y rurales, en condición de pobreza y pobreza extrema.
Si bien no es un incentivo económico que se otorga, lo consideramos en esta exposición porque actúa a partir de situaciones en emergencia, prestando mano de obra no calificada donde pueden verse beneficiados personas entre 18 a 64 años, sin distinción de género. ¿Y quién las califica? Las municipalidades, siempre y bajo la supervisión del programa Trabaja Perú. Ahora, ya para finalizar con los antecedentes, dentro de este marco, se otorga el bono familiar habitacional. Una vez más vamos a tener que hablar de este bono porque en enero de este mismo año, 2020, nace, que este bono nace del Fondo Mi Vivienda por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento mediante resolución ministerial número 33/2020. A consecuencia del incendio que se produjo en la ciudad de Lima, específicamente en el distrito de Villa de Salvador, se otorga a todas las familias afectadas bonos familiares habitacionales, cuyo valor alcanzó hasta 5 ITs, que es un aproximado de 21.500 soles, para las viviendas comprendido únicamente las avenidas El Sol, Micaela Bastidas, Juan Velasco Alvarado y María Elena Moyano. Momento en el lugar en el que el gobierno declara el estado de emergencia por 60 días únicamente al sector. ¿Qué leyes se aplicarán? Como anteriormente les mencioné, se van a aplicar las leyes a favor de prevención, mitigación y pues acción rápida, ¿no? Para enfrentar estos desastres naturales y eventuales sismos. En respuesta, pues, de estos lamentables hechos. En un primer momento, fueron 19 las familias beneficiadas. Y en la segunda convocatoria, fueron 25 viviendas, que se brindó el bono de fondo habitacional, con el objetivo de ejecutar medidas y acciones rápidas, ¿no? Entonces, en esta oportunidad, el valor del bono asciende a los 50.000 soles, que pudiesen ser otorgados hasta 4 bonos para este año, cuya relación, pues, será remitida por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Y a base, pues, de este programa Fondo Mi Vivienda. Entonces, únicamente al sector comprendido por estas avenidas que han básicamente sufrido este incidente. Ahora bien, tener en cuenta que existen varios bonos o incentivos económicos que son otorgados por el Estado a través de sus ministerios, que tal vez no han sido mencionados, pero básicamente el Estado, en aplicación de estos ministerios, siguen los mismos protocolos procedimentales para hacer efectivas sus bonos, ¿no? Por lo cual muchos de estos bonos, como nos hemos podido dar cuenta, no son generales, por decir, todos los peruanos no son beneficiados por los mismos. No otorga un criterio de universalidad, ¿no? Solo busca tratar de mitigar los daños que han sido producidos. Y siempre son de naturaleza temporal, que significa que tienen un inicio y un fin. Y finalmente no son reembolsables, no significa que después de un tiempo yo tenga que devolver lo que me han dado. Los bonos en la actualidad no son ni buenos ni malos, es como tener una gripe, pero no es el COVID, pero ya tienes un tratamiento de dónde cogerte. Gracias. Para empezar con los incentivos económicos otorgados por el gobierno para apoyar a la población en aislamiento, será necesario tener algunas definiciones. Primero, ¿qué son programas? Estos son iniciativas destinadas a mejorar la condición de vida de una población. Están orientadas a satisfacer ciertas necesidades. ¿Y qué es un subsidio? Es una ayuda económica que una persona o entidad recibe de un organismo oficial para satisfacer una necesidad determinada. Teniendo esto en claro, pasamos a desarrollar estos incentivos económicos. Primero, los bonos familiares. En el ámbito familiar, el Estado, por la emergencia sanitaria, entregó un total de 4 bonos, los cuales son el bono Yo me quedo en casa, el bono independiente, el bono rural y el bono universal. Respecto al primer bono, el bono Yo me quedo en casa, se da mediante un decreto de urgencia. Los beneficiarios para este bono son los hogares en pobreza o extrema pobreza que se encuentran en zonas de mayor vulnerabilidad. El órgano encargado es el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, o también llamado MIDIS. Respecto al plazo máximo de cobro, se establecen días específicos por persona. En caso de que no se fue en la fecha establecida,
podrá cobrar en el plazo máximo de 30 días posteriores al término de la emergencia sanitaria nacional. En cuanto al monto, este se da en dos partes, ambas de 380 soles, lo cual da un total de 760 soles. El primer decreto de urgencia determinaba que sería un bono de 380 y posteriormente de este se aumenta a otros 380 de acuerdo con un segundo decreto de urgencia. En cuanto a cuál es el programa social que entrega este bono, se realiza mediante un programa nacional denominado Juntos. ¿Quiénes pueden cobrar este subsidio? Este bono será entregado de acuerdo a los datos establecidos en el Padrón General de Hogares. Este contiene información de la clasificación socioeconómica de los hogares, los cuales se clasifican en no pobre, pobre y pobre extremo. Esta clasificación tiene una vigencia de 3 años. Posteriormente, el Estado entrega el bono independiente. Este también se va a dar mediante un decreto de urgencia. Los beneficiarios. Los beneficiarios de este bono son los hogares vulnerables, con trabajadores independientes, y por otro lado, el órgano encargado para llevar o verificar todo respecto a este bono va a ser el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Ahora, en cuanto al monto, este tiene una situación igual al primer bono, ya que con decreto de urgencia inicial se da un monto primero de 380 soles y con un segundo decreto de urgencia, este se incrementa o aumenta a 760 soles. El programa social es el programa para la generación de empleo social inclusivo Trabaja Perú. ¿Cómo identificar los hogares que tienen acceso a este bono? Para la identificación de los hogares vulnerables con trabajadores independientes se utilizaron diferentes bases de datos, pero también se usó el Padrón General de Hogares que mencioné anteriormente y se toma en cuenta también los siguientes aspectos. Se dio a los hogares que no son beneficiarios de ningún programa de transferencia monetaria del MIDIS. Esto quiere decir que no pertenecían al programa Juntos, Pensión 65 o el programa Contigo. Los hogares no deben ser beneficiarios del primer bono que ya mencionamos. Del mismo modo, los miembros de este hogar no deben encontrarse registrados como trabajadores dependientes ni del sector público ni del sector privado. Y los miembros del hogar no deben generar ingresos mayores a 1.200 soles. Por otro lado, todos los miembros del hogar deben cumplir con estos requisitos. Como un tercer bono, en el ámbito familiar se otorgó el bono rural. Se da para beneficiar directamente a los hogares del sector agrario que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. El órgano encargado es el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, o también denominado MIDIS. El monto es un monto único de 760 soles, que se da con un decreto de urgencia. ¿Quiénes pueden acceder a este bono rural agrario? Las personas que se encuentran en la clasificación de pobres o pobres extremos y viven en las zonas rurales del Perú. Personas que hasta la fecha no han accedido a otros bonos del Estado. Personas que no pertenecen a ningún programa social que ha brindado el gobierno debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus. ¿Qué hacer si no tengo internet? Para el tema del bono rural, el Estado, como medida de prevención respecto a este tema o a este supuesto, implementó los TAMBOS, Programa Nacional de Plataformas de Acción para la Inclusión Social. Estos son plataformas fijas que se implementaron con anterioridad a la emergencia sanitaria, buscando que estos sectores contaran con la presencia efectiva del Estado en el ámbito rural. Los mismos cuentan con personal capacitado y equipamiento moderno. En la actualidad existen 370 tambos o plataformas de atención en 21 departamentos del país, donde se puede averiguar si se es o no un beneficiario del bono o demás dudas con relación al bono rural. Por último, el bono que entrega el Estado relacionado al ámbito familiar exclusivamente es el bono familiar universal, que bien se va a dar, este también se va a dar mediante un decreto de urgencia. Los beneficiarios son todas las familias vulnerables por situación o la situación actual que no reciban ayudas económicas previamente. El órgano encargado es en el ámbito urbano el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y en el ámbito rural el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. El monto se da como único monto de 760 soles, el cual es entregado por una única vez. ¿Cuáles son los requisitos para recibir este bono?
Primero, no haber recibido bonos anteriores. Esto quiere decir no tener el bono Yo me quedo en casa, el bono independiente o el bono rural. Que ningún integrante de tu hogar se encuentre registrado en alguna planilla del sector tanto público como del sector privado, excepto para los casos de modalidades formativas. Que ningún miembro de tu hogar tenga un ingreso superior a los 3.000 soles mensuales, de acuerdo con la información que va a brindar tanto la SBS como la SUNAT. ¿Cómo saber si soy beneficiario de alguno de estos bonos? Para los bonos antes mencionados, el Estado habilitó páginas web desde las cuales se puede apreciar si se tiene algún bono o no de los demás datos. Y demás datos necesarios para cobrarlo. Debemos recordar que estos son los únicos medios oficiales para informarse sobre los subsidios, excepto en el caso del bono rural, que como ya se explicó, se brindará información de manera virtual y presencial a través de los tambos. El sector educación. En esta parte me extenderé un poco más, ya que considero que puede ser una información relevante para nosotros o tal vez para alguno de nuestros conocidos. El Estado implementó 2 ayudas económicas, la primera a través de créditos, otorgar créditos, y la segunda como becas, las cuales son promovidas las dos en los 2 casos por el PRONAVEC. ¿Qué es el PRONAVEC? Es una institución del Ministerio de Educación del Perú que otorga becas y créditos educativos a través de concursos públicos. En sus páginas podemos encontrar muchas otras becas más, pero en esta oportunidad nos centraremos en las ayudas económicas que se dieron por la emergencia sanitaria. Primero, el crédito continuidad de estudios. El crédito continuidad de estudios está dirigido a estudiantes peruanos de alto rendimiento académico, afectados tanto directa como indirectamente ante la declaratoria de la emergencia sanitaria y el estado de emergencia nacional en consecuencia del brote del COVID-19 en el territorio nacional. Se da para universidades licenciadas, públicas o privadas y para los estudios de pregrado. El monto a otorgar por beneficiario es entre 3 a 10 unidades impositivas tributarias, dependiendo del tipo de gestión de la institución y los tipos de conceptos elegidos al momento de hacer la solicitud. Las tasas de interés para crédito continuidad de estudios son de 2 tipos. La tasa de interés compensatoria anual y la tasa de interés moratoria, lo que tienen un porcentaje de 3.55% y 6.70% respectivamente. El crédito se dará en 2 supuestos. Primero, será para quienes hayan estado cursando estudios en el 2019. Segundo lugar, quienes continúen estudiando en el 2020. Para ambos casos se debe contar con alto rendimiento, entendido para este caso que se mantiene dentro del tercio superior, y se encuentran en situación de pobreza o pobreza extrema. Para esto, el hogar tiene que ser receptor de alguno de los bonos otorgados por el Estado en el marco de la emergencia sanitaria. De acuerdo, deberá también encontrarse matriculado entre el 5º ciclo y el penúltimo ciclo académico de su programa de estudios, o entre el 3er año y el último año. Por otro lado, se va a dar lo que es la beca continuidad de estudios. Esta beca está destinada a los estudiantes afectados directa o indirectamente ante la declaratoria de emergencia sanitaria y del estado de emergencia nacional, a consecuencia del brote del COVID-19 en el territorio nacional. Se da para universidades privadas e institutos tecnológicos y pedagógicos públicos o privados y es para estudiantes de pregrado. La beca está financiada por el Ministerio de Educación a través del PRONAVEC para que los estudiantes permanezcan con su educación superior. Subvenciona los costos directos e indirectos por hasta 1 año de estudios para los conceptos de matrícula y pensión de estudios, alimentación, movilidad local y útiles de escritorio. Los requisitos. Podrán acceder a esta beca quienes hayan estado matriculados para las universidades que cuentan con regímenes semestrales entre el 2º ciclo y el antepenúltimo ciclo académico de su programa o carrera de estudios en el semestre de 2019, y para las universidades de regímenes anuales, haberse matriculado entre el 2º año y el penúltimo año de su programa o carrera de estudios en el año 2019. Quienes cuenten con un alto rendimiento académico, es decir, que también deben pertenecer al tercio superior.
quienes se encuentren en situación de pobreza o pobreza extrema o vulnerabilidad. Para este caso, el Estado solo va a considerar aquellos hogares que fueron receptores de alguno de los bonos otorgados por el Estado en el marco de la emergencia sanitaria. En cuanto a los retiros, vamos a apreciar que son tres, los cuales son el pago adelantado, el retiro de CTS y el retiro extraordinario del FP. Sobre el primero, el pago adelantado se da mediante un decreto supremo, el 4/2020 MIDIS. Se ejecuta una estrategia preventiva dirigida a los usuarios de los programas sociales, principalmente entre las personas en situación de mayor vulnerabilidad, para evitar que contraigan el COVID-19. ¿Quiénes reciben el pago adelantado? Los usuarios de los programas nacionales, Pensión 65 y el programa Contigo. Son quienes reciben el adelanto del pago debido a que son una población con alto riesgo ante el COVID-19. En cuanto a los retiros de CTS, los beneficiarios son los trabajadores que se encuentran en planilla y el monto que puede ser retirado es hasta 2.400 soles del Fondo de Compensación por Tiempo de Servicios. Dicho retiro se realiza hasta el 11 de junio del 2020. ¿Pero qué es la CTS? La compensación por tiempo de servicios se puede decir que es un beneficio social que hace las veces de un seguro de desempleo y es un fondo de contingencia ante la falta de trabajo. En cuanto al retiro extraordinario del fondo de la AFP, el mismo mantiene dos modalidades. La primera, que fue dada mediante decreto de urgencia y en el cual se puede acceder hasta un retiro parcial de 2.000 soles, y después mediante una ley se puede solicitar el retiro de hasta el 25% de tu fondo de AFP y se va a realizar en la misma plataforma de la que se habilitó para el retiro de hasta los 2.000 soles. Sobre la pregunta, ¿puedo acceder a ambos beneficios? La respuesta es afirmativa. Sí se puede, pero se debe tomar en cuenta que si ya retiraste hasta 2.000 soles, este monto será descontado de la nueva suma a retirar. Esto quiere decir que se sumará al porcentaje total y este no podrá exceder al 25% de tu AFP. Bien, continuando con la exposición, vamos a empezar ahora a desarrollar los demás sectores. Me voy a centrar primero en un sector laboral. En este sector vamos a encontrar como primer bono una prestación económica de protección social. Esta prestación económica ha sido aprobada por el decreto de urgencia número 38/2020 y recientemente modificada por el decreto de urgencia número 72/2020. Esta prestación económica es un subsidio de hasta 760 soles para los trabajadores que hayan sido afectados por una suspensión perfecta de labores. Ahora, pero, ¿qué es lo que entendemos por suspensión perfecta de labores? Una suspensión perfecta de labores es básicamente que el trabajador deja de prestar los servicios para el empleador y el empleador no paga la remuneración mensual conforme lo venía haciendo. Sin embargo, persiste el vínculo laboral. Bien, asimismo, esta prestación económica la otorga el Seguro Social de Salud. El famoso eSalud es quien se encarga de otorgar esta prestación económica. Ahora, ¿cómo se entrega? Esta prestación económica se otorga por cada mes completo que dure la suspensión perfecta de labores hasta por un plazo máximo de 3 meses. Sí, debemos cumplir ciertos requisitos. Dentro de ellos está que, en principio, el trabajador tiene que estar acogido a una suspensión perfecta de labores. La remuneración que debe tener no debe superar los 2.400 soles. Asimismo, la empresa debe contar con un máximo de 100 trabajadores. Y es precisamente ahí la diferencia entre el decreto de urgencia 38/2020 y el 72, puesto que el 38 nos hablaba de que era este subsidio estaba específicamente dirigido a trabajadores de una micro y pequeña empresa, es decir, de las MIPE. Contrario a ello, ahora con la nueva modificatoria, que es el decreto de urgencia 72/2020, está dirigido a trabajadores que estén en la suspensión perfecta, pero que la empresa no tenga pues más de 100 trabajadores. El tope es 100, ¿sí? Entonces podemos determinar que ya es válido para cualquier empresa. Ahora, ¿pero a quiénes aplica? Aplica a todos los empleados cuyos hogares no hayan sido beneficiados con otros bonos. Entiéndase, por ejemplo, con el bono familiar universal. Si es que el trabajador ha sido beneficiado ya con un bono que ha entregado el Estado, definitivamente ya no podría acceder a esta prestación económica que otorga eSalud.
Ahora, ¿tenemos un plazo? Sí, este derecho a solicitar el subsidio debe ser solicitado a más tardar 3 meses después de haberse acogido o del término de la suspensión perfecta de labores. Es en ese plazo en el cual se debe solicitar este subsidio. ¿Sí? ¿Cuál es el trámite? Debemos seguir un trámite ante Salud. ¿Sí? Primero debemos presentar una solicitud de pago. Enseguida, para que Salud pueda efectivizar este pago, necesariamente tiene que acceder a un programa, ¿sí? Este programa contiene información cruzada con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. ¿Con qué efecto? Con el efecto de poder determinar si realmente ese trabajador está o no en una suspensión perfecta de labores. Ahora, una vez que haya pasado todo ese filtro y que esté cumpliendo con todos los requisitos, esta prestación económica va a ser pagada por Salud a los 5 días hábiles de haber recibido la información de trabajadores que estén acogidos a la suspensión perfecta de labores. Entonces, si es que esto se configura, perfectamente en 5 días se podría acceder ya a esta prestación económica. Bien, a modo de ejemplo tenemos al trabajador Juan Pérez, que está acogido a una suspensión perfecta de labores. El plazo es de 4 meses. ¿Sí? Si bien es cierto, tenemos un plazo de 4 meses, este subsidio únicamente por regla puede ser pagado hasta por 3 meses. Es decir, que te pueden dar 3 veces 760. Por lo tanto, el máximo que va a poder recibir Juan Pérez al tener una suspensión perfecta por 4 meses es 2.280 soles. ¿Sí? Ahora vamos a continuar con el sector empresarial. Ya en este sector, primero vamos a encontrar un subsidio para empresas generadoras de empleo. Es un subsidio que ha sido decretado por un decreto de urgencia número 33/2020. Este decreto de urgencia lo que establece es que el gobierno entregó, porque en realidad es un bono que ya culminó, es un subsidio que ya culminó, es un bono salarial del 35% por cada trabajador que no perciba remuneración mayor a 1.500 soles. ¿Sí? Es en realidad un beneficio, es un subsidio a las planillas de las empresas. ¿Pero qué requisitos se debe cumplir? Las empresas que ya han accedido a este bono han tenido que estar al día en la declaración del pago a Salud, ¿sí? Mediante el PDT planilla, la planilla electrónica que es el PLAME, tienen que estar con la declaración al día de enero del 2020 hasta el 29 de febrero del 2020. Ahora, se debe tener vigente la inscripción en el Registro Único del Contribuyente y se debe contar con la condición de habido. Como tercer requisito tenemos que cada trabajador debe estar registrado con la declaración jurada del PLAME de enero del 2020, lo cual tiene que estar presentado hasta el 29 de febrero del 2020. Es un periodo laboral que según el registro es ahí donde se va a poder verificar esta información. Ahora, no debe formar parte de la ley 30.737. Es una ley que asegura un pago de reparación civil a favor del Estado peruano en casos de delitos de corrupción o delitos conexos. A esto se refiere esta ley. Ahora, no se debe mantener deudas tributarias exigibles coactivamente mayor a 4 UIT al 31 de diciembre del año pasado. Asimismo, se tiene que brindar una cuenta interbancaria, la cual debe ser una cuenta válida, activa, y no debe ser una cuenta de compensación por tiempo de servicios. Y esta cuenta debe permanecer en una entidad del sistema financiero que permita hacer este tipo de intercambio. Ahora, ¿hay algún plazo para obtener este subsidio? El plazo en efecto ya venció el 13 de abril pasado y básicamente ¿qué era lo que vencía? Lo que vencía era registrar vía online la cuenta interbancaria en soles. ¿Sí? Ahora, ¿pero qué pasa si es que yo como empresa pues no realicé el trámite? De no haber realizado el trámite hasta el 13 de abril pasado, ya el subsidio queda sin efecto para esta empresa. Ahora, para el abono necesitamos cumplir ciertos requisitos. Estos requisitos tenemos primero, como les había comentado, que haber entregado el código de cuenta interbancaria. Esta cuenta debe ser una cuenta válida y en moneda nacional. A referirnos en moneda nacional hablamos de moneda en soles. No debe corresponder a una cuenta CTS y debe permanecer una entidad que participe del sistema de transferencias interbancarias. Eso es necesario. Ahora, a modo de ejemplo, tenemos un trabajador que tiene una remuneración mínima vital de 930 soles. El 35% de estos 930 soles nos da un monto de 325.50. Entonces, este sería el monto a subsidiar a la planilla de la empresa. ¿Sí? Ya hemos terminado con todo lo que son bonos y subsidios. Ahora vamos a entrar a desarrollar mejor todo el tema de programas.
¿sí? A saber, son 3 programas: Arranca Perú, Reactiva Perú y el FAEMIPE. Bien, vamos a empezar con el Arranca Perú. El Arranca Perú ha sido aprobado por el Decreto de Urgencia 70-2020. Es un programa que busca reanudar la actividad económica del país y busca promover esto a través de 4 sectores estratégicos, a saber, transportes y comunicaciones, vivienda, trabajo y agricultura. Son los 4 sectores fundamentales que lo que va a generar en estos 4 sectores es generar mayor cantidad de empleo. Ahora, vamos a centrarnos en todo lo que es vivienda. En vivienda lo que busca es la construcción de 20.000 viviendas adicionales. ¿Por qué adicionales? Porque ya tenemos un programa en el Perú, es el programa de techo propio, que ya genera a la fecha 80.000 viviendas, o eso era lo que se tenía programado, pero con efecto de generar mayores puestos de trabajo, se ha adicionado 20.000 viviendas más. Asimismo, se busca la construcción y mejoramiento de pistas y veredas y lo interesante en el sector vivienda es una transferencia para financiar el bono familiar habitacional. Este bono también es un bono ya antiguo, propio del programa Techo Propio. Y lo que hemos podido ver es de que anteriormente el bono era de 35.750 y hoy en día ha subido a 37.000. Entonces, ese excedente es lo que cubre esta transferencia del Arranca Perú. Ahora, en transportes y comunicaciones, lo que se ha visto es que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones lo que ha hecho es enfatizar mucho en el tema de las carreteras. Entonces, nos hemos olvidado del mantenimiento nacional y vecinal. Entonces, con efecto de que estas carreteras se encuentren en perfecto estado, es de que se busca invertir en este sector a efecto de generar, como les vuelvo a repetir, mayores puestos de trabajo. Ahora, en agricultura lo que se busca es mejorar y mantener los sistemas de captación de riego y los canales de riego. Eso es lo que se busca específicamente en lo que es el sector agricultura. Y en trabajo, básicamente lo que se busca es generar más de 226.000 puestos de trabajo. Pero esto se pretende hacer a través de un programa que ya existe y es el programa del Trabaja Perú. Es a través de este programa que pretenden reforzar en este ministerio. Bien, ahora, esto es todo en relación al Arranca Perú y ahora vamos a entrar a lo que es el Reactiva. Reactiva Perú ha sido aprobado por el Decreto Legislativo 1455 y modificado por el Decreto Legislativo 1457. ¿Qué es lo que busca Reactiva Perú? Busca dar una respuesta rápida a las necesidades que tienen las empresas. ¿Por qué? Porque hay pues un impacto producto del COVID-19. Entonces, esta es la finalidad de Reactiva Perú. De este modo, ¿qué buscamos? Buscamos asegurar la continuidad de pagos. Hablamos de una cadena de pagos, donde yo como empresa tengo proveedores y estos proveedores requieren de pago, ¿sí? Asimismo, otorga garantías a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Hablamos de todas las empresas en general, no solo de las grandes. Y ahí vamos a ver el problema en realidad pues, que se ha suscitado. Bien, ahora, pero nos preguntamos, ¿quién administra este programa de Reactiva Perú? La administración de este programa la tiene COFIDE, ¿sí? Pero ¿COFIDE también es quien evalúa a las personas que acceden? No, la respuesta es no. La evaluación la realiza una empresa del sistema financiero y tiene que considerar 2 cosas fundamentales, la viabilidad y la capacidad de pago de la empresa, y de este modo poder finalmente otorgar el crédito. La finalidad de Reactiva Perú es acceder a créditos de capital de trabajo. Es importante saber esto, ¿por qué? Porque no son créditos destinados a pagar otras deudas. No, son créditos para capital de trabajo. ¿Para qué? Para cumplir con las obligaciones de corto plazo, con trabajadores y proveedores de bienes y servicios. Entonces, de este modo, esa es la finalidad del programa Reactiva Perú. ¿Quiénes acceden? Como ya les había dicho, las micro, pequeñas, medianas, grandes y grandes empresas, ¿no? No solamente es cierto rubro. Y también muchas personas no saben, pero el programa Reactiva Perú también está dirigido a las personas naturales con negocio. Ahora, se preguntarán, pero si yo no tengo historial crediticio, ¿puedo acceder a este programa? La respuesta es sí, pero debe ser calificado por una empresa del sistema financiero en la categoría de normal.
Ahora, ¿cuál es la tasa de interés que pago si accedo a este programa? La tasa de interés va entre 0.5 hasta un máximo de 3.6%, pero a esta tasa se le tiene que agregar el 0.5% por un tema de garantía. Ahora, en este programa tenemos un periodo de gracia. Este periodo de gracia es de 12 meses incluido el pago de intereses y el pago se realiza en 24 cuotas. Bien, debemos cumplir ciertas condiciones. Dentro de las condiciones para acceder a Reactiva, bien sabemos de que son 2 grupos. Ya el primer grupo ya accedió, incluso hemos tenido conocimiento de qué empresas se han beneficiado y es en función también a esto que hemos desarrollado una crítica como grupo. Entonces, dentro de las condiciones tenemos que los créditos tienen que ser solicitados hasta más tardar el 30 de junio de este año. Estamos hablando de ya la siguiente semana. Ahora, los créditos, como ya les había dicho, no pueden ser utilizados para adquirir activos fijos. Por ejemplo, yo como empresa no puedo pues comprar participaciones en otro lado, ¿no? No, definitivamente no. Este crédito es específicamente para mantener pues la reactivación económica, porque eso es lo que buscamos, ¿no? Capital de trabajo, eso es lo que se quiere. Ahora, estas empresas no pueden tener deudas tributarias anteriores mayor a una UIT. Asimismo, a febrero del 2020, las empresas tienen que estar calificadas como categoría normal o con problemas potenciales. Y finalmente, no deben estar vinculadas a las empresas del sistema financiero y tampoco a la ley 30.737, que ya les había comentado que tiene que ver pues esta ley con el pago al Estado por casos de corrupción o similares. Ahora, ¿cómo accedo al programa? Para acceder al programa se debe presentar la razón social, el RUC y la actividad que desarrolla la empresa, señalar el nombre del representante legal y expedir pues un reporte tributario. En este reporte tributario vamos a poder ver, bueno, lo que nos solicitan es pues de un año anterior. ¿Para qué? Para poder ver el promedio de las ventas y es en función a esto determinar cuál es el monto al cual va a acceder la empresa. A modo de ejemplo, tenemos una empresa X. En esta empresa X tenemos su reporte tributario de enero a diciembre del 2019. Vamos a poder ver que el promedio de sus ventas es de 79.505.41, lo cual multiplicado por 3 es pues el monto al cual debería acceder la empresa pues en crédito. Hablamos de 238.516.25. Ese es el monto. ¿Por qué? Porque para calcular es el promedio de las ventas mensuales del año 2019 que obran en el reporte tributario que emite SUNAT. Bien, eso es todo con relación a Reactiva Perú y vamos a finalizar ya todos los bonos y programas con el programa de el FAEMIPE. El FAEMIPE es un fondo de apoyo empresarial, también administrado por COFIDE, busca garantizar créditos de capital de trabajo. Esos créditos de trabajo podemos ver que lo que buscan es la reactivación económica de estas empresas. El plazo es de 3 años, tiene un periodo de gracia de hasta 12 meses, lo cual recientemente ha sido modificado porque anteriormente solo era 6, pero ahora ya tenemos, se ha ampliado hasta los 12 meses. Está canalizado por las empresas del sistema financiero y por las cooperativas de ahorro y crédito. En ambas vamos a poder ver la diferencia con el Reactiva. En el Reactiva solamente hablamos de empresas del sistema financiero, mientras que en el FAE ya hablamos de las cooperativas de ahorro y crédito. Condición, que hayan firmado el contrato del FAEMIPE para que puedan pues expedir estos créditos y hacer la calificación primigeniamente. ¿Qué requisitos debemos cumplir? Los requisitos es tan igual como en el Reactiva, son créditos para capital de trabajo. Tenemos claro eso. Asimismo, tienen que encontrarse clasificadas por el sistema financiero en la central de riesgos en la categoría de normal o con problemas potenciales, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede si la MIPE no tiene historial crediticio? ¿Puede acceder? Sí, tan igual como en el Reactiva acceden, pero después de la evaluación tiene que tener una evaluación de normal o con problemas potenciales. Ahora, ¿cuánto me puede otorgar las empresas del sistema financiero o las cooperativas de ahorro y crédito? En este caso, los préstamos deben cubrir el monto equivalente a 2 veces el promedio mensual de deuda registrado por la MIPE en el último año, no pudiendo superar los 90.000 soles. Asimismo, hablamos de una línea de crédito, no es un crédito único. Hablamos de una línea de crédito, es decir, podemos ir sacando primero 10, luego 20. ¿Sí? A eso se refiere con una línea de crédito, no es un crédito único. Por lo tanto, se pueden solicitar progresivamente estos créditos siempre que no excede el límite. El límite hemos dicho que es 90.000 soles y puede ser solicitado hasta el 31 de diciembre de este año. A modo de ejemplo, también tenemos un reporte de deuda, en este caso ya no hablamos de montos declarados, hablamos de deuda de enero a diciembre de 2009 de una MIPE. ¿Sí?
En este caso, el promedio que hemos sacado es de 4.005 soles, punto 41, lo cual va a ser multiplicado por 2 veces. Entonces, nos daría pues un monto de 8.010.83 soles. Quiero resaltar algo muy importante, que el FAEMIPE, como su propio nombre lo dice, es un fondo de apoyo empresarial dirigido específicamente a las MIPE, ¿sí? A las micro y pequeñas empresas. Está específicamente dirigido a ello. Eso es todo en esta parte y ahora vamos a continuar con el comentario, las soluciones y las críticas también a todo lo que hemos desarrollado hasta el momento. Ahora bien, después de conocer un poco acerca de algunos bonos y programas que implementó el Estado en medio de esta pandemia por el COVID-19, que ya fue explicado por mis compañeras, en esta etapa de la exposición analizaremos algunos problemas que se han presentado para su realización. Bien, como el primer punto, comenzaremos hablando acerca de los bonos. Entre estos tenemos el bono 380, el bono rural, el bono independiente y el que se dio últimamente, que es el bono familiar universal, que han sido como una especie de salvavidas para las familias tanto de pobreza y pobreza extrema. Pues bien, ahora recordaremos ¿cómo se hicieron efectivos estos bonos? Pues bien, el primer bono se realizó a través de las ventanillas de los bancos, en vista de que muchas de las personas beneficiadas con estos bonos no contaban con una cuenta bancaria aperturada, generando todo un problema de las aglomeraciones afuera de las agencias del Banco de la Nación para que pudieran hacer efectivo este cobro, que posteriormente se desplazaba a los mercados, ya que una vez realizado este cobro, las personas iban a comprar sus alimentos, que generaba esto una mayor probabilidad a los contagios. Ya en el segundo pago de este mismo bono y de los siguientes, que fueron el bono rural, el bono independiente y el bono universal, el Estado realizó un cambio ya a consecuencia de las aglomeraciones presentadas inicialmente, dándose básicamente de manera virtual. Los beneficiarios a estos bonos han podido cobrar su dinero a través de la banca celular. Bien, en líneas generales, en la entrega de los diferentes bonos se ha priorizado el uso de mecanismos bancarios virtuales, como puede ser la banca por celular, el depósito en cuenta, la billetera electrónica, para evitar así las aglomeraciones de las personas tanto dentro como fuera de las agencias bancarias, que pudieran generar un riesgo de contagio del coronavirus, superando este inconveniente producido inicialmente. El segundo problema que resulta muy importante desarrollar ahora es respecto a los padrones de los beneficiarios a estos bonos, ya que los beneficiarios serían los hogares calificados tanto como pobres y no pobres. Los pobres y los pobres extremos. Si bien sabemos, el país no estuvo preparado para afrontar esta pandemia. Sin embargo, estos deberían estar debidamente actualizados, ya que con anterioridad al desenvolvimiento de esta pandemia, ya se venían dando problemas sociales, tales son como Pensión 65, Caliwarma, entre otros programas, los cuales se dan a base de un padrón y este sistema forma parte del Sistema Nacional de Focalización, el cual está como cabeza de este Sistema Nacional de Focalización se encuentra el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el cual tiene por objeto lograr una adecuada asignación de los recursos públicos. ¿Y esto con qué finalidad?, se preguntarán. Con la finalidad de contribuir al cierre de las brechas relativas a los problemas o necesidades que dichas intervenciones busquen resolver. El SISFO, que significa el Sistema de Focalización de Hogares, se realiza en sus unidades orgánicas, es decir, las unidades locales de empadronamiento, que vendrían a ser las municipalidades distritales, ya que, como ven, es la que está más cerca como gobierno a la población, con la finalidad de que los hogares cuenten con una clasificación socioeconómica, que puede ser pobre, no pobre o pobre extremo. Con estos conocimientos previos daremos a conocer algunas conclusiones que
dio la Contraloría General de la República en su informe de hito de control número 019-2020, que se dio en fecha 19 de junio. Como resultado de un amplio servicio de control, la Contraloría General determinó que 214.758 hogares en situación de pobreza y pobreza extrema a nivel nacional no fueron incluidos en este padrón de hogares de beneficiarios del subsidio monetario de ningún bono durante la emergencia sanitaria por el COVID-19. Sin embargo, se incluyó a 68.932 hogares, como lo pueden ver en las diapositivas, que no les correspondía recibir dicho beneficio. Es preciso también señalar que este padrón de beneficiarios del subsidio monetario extraordinario de 380 aprobado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social comprende un total de 2.749.091 hogares beneficiarios. Bueno, la Contraloría también identificó que 965 hogares tuvieron como responsable del cobro del subsidio a personas que percibieron ingresos dentro de octubre del 2019 y febrero del 2020, según las planillas del Ministerio de Economía y Finanzas, por lo que no deberían estar incluidos en este padrón de beneficiarios, ocasionando ello que se destinaran 367.700 para la atención de dichos hogares que no lo necesitaban. Pues bien, la Comisión Auditora también advirtió además que otros 543 hogares tuvieron como responsables del cobro de subsidio a una persona fallecida, lo cual complicaba más el cobro de las familias que habían sido beneficiadas, ¿no? Porque tenía que hacer otro trámite. Finalmente, el informe evidencia que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social no establece en su normativa vigente la obligatoriedad de una periodicidad con la que deba realizar el cruce de información del 100% con los padrones generales de hogares con la data de fallecidos de la RENIEC para la actualización de sus datos de los integrantes de los hogares. Como se ve, muchas personas que en realidad necesitaban este apoyo del Estado no lo tienen, ya que este padrón tiene una serie de deficiencias, entre las principales su falta de actualización, como ya lo mencionamos. En base a ello, se aperturó un proceso de verificación de la información, que hasta el 3 de junio de este mes precisamente, unos 3 millones de hogares colocaron en la plataforma web de la RENIEC, implementada por la misma, sus datos a la espera de conseguir calificar para recibir del Estado y este beneficio, ¿no? Por tanto, la propuesta a la que arribamos como grupo es que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, encargado del sistema de focalización de hogares, establezca como periodo de actualización de datos cada 18 meses, donde se tendrá que hacer un cruce de información y actualización de estos patrones. ¿Para qué? Para que así se cuente con información clara y precisa sin incurrir en errores que puedan costar grandes sumas de dinero al Estado y además afecte a familias que son las menos favorecidas económicamente y que necesitan este apoyo. El tercer problema que se identificó es respecto a Reactiva Perú. Este programa se dio a consecuencia que un montón de empresas comenzaron a irse a la quiebra y sus trabajadores con ellas. ¿Por qué? Porque estas empresas decían no tener para pagarles, aunque esto es algo discutible porque hay un montón de empresas que, habiendo facturado millonarias ganancias el año anterior, han despedido en masa a los trabajadores. Vamos a pensar sobre todo que este programa fue hecho para las MIPES, que sí estaban pasándolo duro, por así decirlo. Es así como un montón de trabajadores que estaban quedando sin dinero en medio de la pandemia. El Estado dijo, pues vamos a darle un apoyo para que estas empresas puedan pagar a esta gente y esta gente no se quede en la calle. Es así que sacaron el programa Reactiva Perú. La idea era sencilla, como
tu empresa ahorita no puede pagar por la pandemia, te voy a dar un préstamo, tú sigue pagando para que puedas seguir operando y después de un plazo me pagas. Y de hecho te voy a dar una tasa de interés bajita para que tú puedas pagar. Hasta ahí la idea podía funcionar y parecer buena. Dinero para la empresa que está al borde de la quiebra para que no desemplee a la gente. El problema es cómo se llevó a cabo la idea. Bueno, todos sabemos que el Estado no es muy eficiente para transferir dinero. Conscientes de ello, el gobierno agarró y le dijo a los bancos: yo les voy a dar la plata a ustedes y ustedes, yo les doy el dinero a ustedes y ustedes a una tasa bien bajita y ustedes hacen todo el proceso del préstamo a las empresas. Los bancos dijeron, bueno, sí, y es así que un montón de grandes empresas empezaron a pedir préstamos a Reactiva Perú. Pero además había otros requisitos que necesitaban cumplir las empresas para poder acceder a este programa. Pues bien, hallamos en nuestra investigación de un programa informativo que es Ojo Público, que de acuerdo a las estadísticas que sacó del Ministerio de Economía y Finanzas, revelando que cerca del 71% de los fondos que hasta ahora han sido adjudicados han sido para grandes empresas y apenas un 3% de este fondo a microempresas. Bueno, la brecha es atroz, como podrán ver en las estadísticas. Claramente el programa ha beneficiado principalmente a las grandes empresas. Pues bien, ¿era algo imposible de prever? Pues no. Desde el inicio de este programa estaba claro quiénes iban a poder acceder y quiénes no tanto. Alguien dirá, bueno, ya que importa que sean grandes empresas, la cosa es que al menos así van a poder pagar a su planilla. Lo cual no fue así, ya que muchas de estas empresas que han accedido al préstamo se encuentran empresas que han despedido a sus trabajadores. No solo eso, sino que también algunas clínicas abusivas que llevan acumulando denuncia tras denuncia en Indecopi también han accedido. Es así también empresas que el último año han reportado millonarias utilidades han accedido. O sea, que ni de lejos necesitaban una ayuda económica del Estado porque no estaba debido a muerte este préstamo para no quebrar. Solo por poner un ejemplo, que también está en este reporte de Ojo Público y sus estadísticas, 9 subsidiarias del grupo Intercorp, de propiedad, como sabemos, de propiedad del hombre más rico del Perú, ha recibido 90 millones de Reactiva Perú. También se encuentran mineras, pesqueras, madereras, hasta empresas investigadas por lavado de activos o vínculos con la tala ilegal. En teoría, Reactiva era fundamental para salvar a las MIPES, a la señora emprendedora que tenía su restaurante y necesitaba pagarle a los mozos y no dejarles de hacerlo, pero no, los grandes beneficiarios han sido siempre los millonarios. Y recordemos que Reactiva no es el único apoyo que ha dado el gobierno a las empresas, también ha subsidiado planillas, se ha dado... no se estaba cobrando, se suspendió el aporte a la AFP, etc. Juntando todo esto, aproximadamente el 11% del PBI ha sido para darle apoyo a las empresas, principalmente a las grandes, sin garantizar que efectivamente le estén pagando a los trabajadores, que era lo que justificaba este apoyo. Como vimos en las noticias que Cineplanet solicitó permiso para poder hacer la suspensión perfecta en los contratos de sus trabajadores, a lo cual no se accedió, ya que precisamente esta empresa solicitó un crédito para que pueda realizar el pago a los trabajadores y no habría necesidad de hacerle esta suspensión del contrato. Pues bien, ahora empezaremos concluyendo que la ministra habló de darle oxígeno a las empresas, siendo que a mi parecer le estamos dando un respirador a las empresas que no lo necesitan, en vez de dárselo a las empresas
que no tienen en realidad para poder costear estos gastos, sino despedir a sus trabajadores. Siendo nuestra propuesta que como los préstamos otorgados a las empresas ya han sido consumados y han sido otorgados, se cree un ente estatal que fiscalice si efectivamente estas empresas que fueron beneficiadas con este programa están destinando dicho dinero para los fines establecidos o no, y que se haga una sanción para las mismas si no están haciendo un buen uso de estos ingresos.